Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera, soy Facundo y en este podcast intento compartirte disparadores, ideas que te ayuden a pensar y repensar cosas simples pero poderosas para la vida o para los negocios. Siguiendo con la temática del capítulo anterior sobre la producción de contenidos, hoy quiero hablarte sobre un factor importante en el proceso, que es la planificación, una herramienta clave para poder producir mejor contenidos de una forma mucho más inteligente. El título de este capítulo es El camino hacia mejores contenidos. Todavía hay muchas personas que creen que atacar todos los temas en vivo, que levantar las cosas de las cuales todo el mundo está hablando y producir en base a eso casi en tiempo real cuando las cosas suceden, es una buena estrategia. Y la verdad es que para la mayoría de nosotros no lo es. Puede ser una buena estrategia claramente para medios o diarios o canales de televisión o portales de noticias, pero no para una marca o para un negocio o incluso para una persona que quiere producir contenido para sí mismo como una marca personal. Planificar es importante porque no solamente nos permite producir en bloque y mejor, sino que nos hace tomar mayor conciencia de lo que estamos produciendo y poder generar un mayor impacto con esos contenidos. Hoy te voy a compartir algunos pensamientos sobre la producción de contenidos ligada a la planificación de estos contenidos para potenciar tu estrategia actual. La planificación es un eje central dentro de los procesos de producción de contenidos y tiene un valor realmente importante a nivel estratégico. Hace un tiempo, hablando con un productor de radio amigo, me dijo que él habitualmente cuando quería incorporar una sección nueva, un bloque nuevo de contenido dentro de cualquier programa, hacía un ejercicio bastante simple. Me dijo, cuando se te ocurre una idea para escribir, grabar o lo que quieras, hace una lista con 50 temas. Y tiene un sentido pleno esto dentro de la producción. Pasa habitualmente que cuando se nos ocurre una idea que sentimos que es genial, nos encanta, nos enamoramos de esa idea y queremos empezar a producir, en esa ansiedad muchas veces producimos un primer contenido que incluso quizás está buenísimo y después producimos un segundo y cuando empezamos a producir el tercero o el cuarto ya empezamos a afrontar ciertas problemáticas. Y es que quizás el tema no era lo suficiente profundo o tal vez nosotros no tenemos el suficiente conocimiento para darle profundidad al tema y simplemente se nos trunca el camino que habíamos arrancado, porque de pronto nos topamos con una barrera que nos va a costar poder derribar, porque además recordemos que ya hicimos 2 o 3 contenidos, entonces ya seteamos un estándar, un estilo que ahora va a ser más difícil de cambiar o rotar o girar hacia otro estilo. Y muchas veces lo que terminamos haciendo es rompiendo esa idea estructural que teníamos inicialmente y el camino se empieza a hacer un poco más pesado. Entonces, poder pensar de antemano la profundidad que podemos lograr con ese tema, el alcance, los diferentes tópicos que podemos abordar y verlos todos en un panorama amplio nos va a permitir tener mayor conciencia del tema, nos va a permitir ver qué tanta profundidad real podemos lograr con ese tema. A la hora de planificar, entonces, esta idea de continuidad de contenidos es sumamente importante porque la continuidad nos permite también lograr cierto hilo conductor o tener una gran historia que estamos contando, una personalidad atrás de esa historia, un marco mucho más grande que permita seguir un hilo razonable. Y también nos permite desarrollar un estilo, porque al poder visualizar las temáticas de forma general es más fácil poder encontrar un estilo que apoye esa historia que queremos contar. Ahora, cuando bajamos al plano de la producción en sí, cuando ya tenemos ese marco general, cuando ya tenemos las ideas, cuando ya definimos una personalidad, una identidad para esos contenidos y tenemos esa gran historia como horizonte, tenemos que considerar 2 planos dentro de esta producción. Por un lado está la producción real, o sea, la creación de contenido propio, y por otro lado está la curación de contenidos de terceros. Aunque no lo parezca, a veces producir es mucho más fácil, porque cuando nos centramos en curar contenidos de terceros, hay que lograr no solamente seleccionar contenidos interesantes o que contribuyan a la historia, sino que entre sí esos contenidos logren una estética y una armonía
en la historia que queremos contar. Y eso no siempre es tan fácil como parece, porque cada uno de esos contenidos forma parte de la historia que otra persona quiere contar en su blog, o en su canal de YouTube, o en sus redes sociales. Entonces, curar es una parte interesante del proceso de creación, pero también es una parte que nos demanda cierta complejidad extra. Curar nos demanda involucrarnos con la temática y aprender y volvernos de alguna forma expertos en identificar fuentes, porque después de todo, también acá hay una cuestión de poder identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué nos sirve, qué no, qué es válido, qué es erróneo, y al mismo tiempo cómo seleccionarlos para que empaticen unos con otros cuando nosotros los mostramos en una grilla. Por eso cuando planificamos contenido y empezamos a producir en masa, es bueno poder visualizar todos los pequeños contenidos juntos y ver si entre sí hay puntos en común, hay un hilo conductor, hay cierta secuencia, cierta cadencia, cierto estilo que se logra mantener. Y la vía más rápida y más interesante para aprender a curar contenidos es consumir y consumir de lo más diverso, tratar de consumir contenido de diferentes estilos, tratar de empezar a hacer lecturas un poco más profundas sobre el estilo, sobre la forma en la que otros creadores crean, poder empezar a identificar la forma en la que usan disparadores o usan historias o ciertos tipos específicos de contenidos o momentos para generar un efecto en la otra persona. Eso nos va a enriquecer muchísimo a la hora de producir el contenido propio. Ahora, entre la producción propia y el curado de contenidos de terceros, también tenemos que intentar mantener un balance. Si bien tiene que ver con una cuestión estratégica, nuestro negocio o nuestro portal de contenidos o red social o lo que sea que estemos produciendo puede ser únicamente curar contenido de otros, en general nos orientamos más a producciones propias o creaciones propias, porque lo que buscamos es identificar nuestra marca con algo. Si ese es el caso, tenemos que intentar mantener algún tipo de balance. Por ejemplo, en marketing para marcas, para negocios, en general tratamos, aunque sea, de tener un registro de 70% de contenido propio y 30% de contenido de terceros. Eso lo que nos permite es potenciar mucho más la marca personal o la identidad personal. Pero seguramente también deben haber visto, por ejemplo, perfiles que solamente comparten memes de otras personas y también logran una identificación con su público y una creación de unidad adentro de ese público por este sentido de pertenencia o identificación. La verdad es simplemente una cuestión de decisión, una cuestión estratégica del negocio sobre cuál de los dos bandos vamos a prestar más atención, si nos vamos a orientar más a producción propia o más a contenidos, curándolos, pero hay que entender que depende del contexto, hay que tener cierto balance. Y si tenés un negocio, una marca, tenés redes sociales, un sitio web o un blog, tenés que producir contenido propio. Impacta mucho más, genera mejores resultados y también permite crear una comunidad, crear un sentido de pertenencia de las personas que te siguen adentro de ese entorno. Hablando estrictamente de cómo mejorar la producción de nuestros contenidos, obviamente la planificación es un factor importantísimo, pero únicamente centrándonos en la producción, en la creación en sí, hay dos factores que hay que tener en cuenta y son dos factores que tenemos que constantemente ejercitar, que es, por un lado, consumir más contenido diverso, variado, diferentes estilos, diferentes fuentes, porque eso nos va a alimentar también nuestro sentido y nuestro instinto creativo, nos va a permitir tener mayor cantidad de recursos para resolver una idea o para producir un contenido específico. Y por otro lado, es simplemente practicar la producción, publicar, testear, ver cómo la gente lo recibe, qué respuesta tenemos, evaluar cómo fue el impacto y volver a probar. La realidad es que este balance entre consumir para alimentarnos creativamente y también alimentarnos de recursos, y por otro lado practicar y chequear en la vida real, en el mundo real, con gente que nos es sincera cómo funcionan esos contenidos, es vital para poder mejorarlos y elevar la calidad de nuestros contenidos. No hay muchas reglas, hay cosas que la experiencia nos puede ajustar o nos puede corregir, pero en general el público nos puede sorprender para bien y para mal. Algo a veces que creemos que es genial, simplemente no pega, y muchas veces algo que pensamos que es lo peor jamás producido, simplemente la rompe y no podemos creer la reacción que tiene el público. Entonces,
Rodearte de algunas personas críticas y honestas es bueno, pero mantener un equilibrio entre crear y mostrarle al público real tus contenidos es muchísimo mejor, porque también las personas que te rodean muchas veces tienen el instinto o tienen la crítica un poco sesgada en función de cuestiones personales. Y también muchas veces esas personas que te rodean no necesariamente son las personas a las cuales vos le estás hablando con tus contenidos. Entonces, chequear con el público real es crucial, y eso va a, si vos sabés leer las respuestas de esas personas, ayudarte a mejorar y a crecer en la producción de lo que haces. Si queremos mejorar los contenidos, tenemos que crear una estrategia clara para producirlos. Es un tema en el cual me voy a centrar en otros capítulos, no lo voy a cerrar acá, y más adelante seguramente te voy a explicar cuáles son los puntos claves para crear una estrategia. Pero hay que tener un rumbo, hay que tener un horizonte, hay que sentarnos y planificar contenidos, pensar ideas en bloque, en masa, tener profundidad en los temas para poder lograr esa continuidad de la que hablábamos antes. Pero, por ejemplo, buscar ser mejores curadores también es fundamental, porque nos va a ayudar a tener mayor comprensión de lo que estamos haciendo, mayor coherencia, y nos va a alimentar de mayores recursos para poder producir y para poder filtrar fuentes también a la hora de simplemente curar y compartir contenidos de otros. Tomar conciencia de que el proceso es intentar, compartir, aprender y volver a arrancar es fundamental, porque si no, vamos a publicar un contenido, 2, 3, y ya rápidamente probablemente nos vamos a frustrar cuando no vemos los resultados que estamos esperando. No todos los contenidos van a ser geniales, pero si mantenés un hilo, si mantenés a la gente cerca, si escuchás lo que las personas tienen para decirte, vas a terminar gestando una dinámica de producción y consumo que te va a rendir a vos, le va a rendir a tu marca, pero por sobre todo le va a rendir a tu público, que es lo más importante. Trabajar para mejorar tus contenidos va a potenciar tus acciones de marketing digital. Hoy en día el contenido es fundamental para crear conversación, interacción, incluso para generar ventas. Es un punto importantísimo. No se trata de volvernos famosos, súper conocidos o que todo el mundo solo hable de nosotros, sino de conectar mejor y más interesantemente con las personas a las que queremos alcanzar e impactarlos de forma que se genere el efecto que nosotros queremos. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario, podés escribirme a @nososcualquiera en Instagram. Y recordá que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.